Atención, pensionado del IMSS, porque lo que está pasando con la Ley 73 podría cambiar por completo la forma en que muchos mexicanos están revisando su pensión. Y no estamos hablando de una pequeña diferencia de 100 o 200 pesos. Estamos hablando de casos donde una pensión puede aumentar de manera importante, incluso hasta un 70%, cuando el cálculo se revisa correctamente, cuando las semanas están completas, cuando el salario promedio está bien reconocido y cuando el trabajador todavía tiene derecho a corregir errores antes de aceptar una pensión mal calculada. Pero aquí viene lo más delicado. Miles de personas se pensionan pensando que el IMSS ya calculó todo bien. Firman, aceptan, se van a casa. Y meses después se dan cuenta de algo muy fuerte, que quizá estaban recibiendo menos dinero del que realmente les correspondía. Y cuando hablamos de una pensión, no hablamos de cualquier ingreso. Hablamos del dinero que una persona trabajó durante 20, 30 o hasta 40 años. Hablamos de medicina, comida, renta, luz, agua, medicamentos y tranquilidad. Por eso este video es tan importante. Si tú cotizaste antes del 1 de julio de 1997, si estás bajo el régimen de la Ley 73, si tienes 60 años o más, o si estás cerca de pensionarte, este tema debes escucharlo completo. Porque hoy vamos a explicar, en palabras simples, qué significa realmente este aumento, por qué algunas pensiones pueden subir mucho, qué errores pueden reducir tu pago mensual, ¿qué papel juegan las semanas cotizadas? ¿Por qué el salario promedio de los últimos 5 años es clave? ¿Y qué debes revisar antes de aceptar cualquier resolución de pensión? Así que quédate hasta el final, porque una sola revisión puede marcar la diferencia entre recibir una pensión baja toda la vida o recuperar el monto que realmente te corresponde. La mayoría de los trabajadores mexicanos creen que la pensión se calcula de forma automática y perfecta. Piensan, si el IMSS me dio este monto, seguramente ese es el correcto. Pero la realidad es más delicada. La pensión bajo Ley 73 no depende de un solo dato. Depende de varios elementos que deben estar correctos al mismo tiempo. Y si uno de esos datos está mal, el monto final puede bajar. Por ejemplo, si faltan semanas cotizadas, la pensión puede salir menor. Si el salario promedio está mal registrado, el pago puede bajar. Si el trabajador se pensiona a los 60, en lugar de esperar más tiempo, recibe un porcentaje menor. Si no revisa su conservación de derechos, puede tener problemas. Si acepta una resolución sin verificar, después puede ser más difícil corregir. Y aquí está la clave. Mucha gente no sabe que esas últimas semanas cotizadas pueden pesar muchísimo en el cálculo. No importa si trabajaste 30 años. No importa si durante muchos años ganaste poco. Si tus últimos años cotizados están mejor registrados, el promedio puede subir. Y si el promedio sube, la pensión puede cambiar de forma importante. Por eso se habla tanto de la modalidad 40. No porque sea magia, no porque sea para todos, no porque automáticamente haga rico a nadie, sino porque, para ciertos trabajadores, Ley 73 puede ayudar a mejorar el salario promedio de cotización antes de pensionarse. Pero cuidado, no todos pueden usarla, no todos deben usarla, y no todos tendrán el mismo aumento. La diferencia depende de tu caso personal, tus semanas, tu edad, tu salario, tu historial, tu baja del IMSS, tu conservación de derechos y el momento exacto en que haces el trámite. Por eso este video no es para prometerte dinero fácil. Este video es para que no aceptes una pensión sin revisar lo básico. Ahora vamos a la pregunta grande. ¿Cómo es posible que una pensión aumente 70%? Primero, algo muy importante. No significa que todos los pensionados Ley 73 van a recibir automáticamente 70% más. No. Significa que hay casos donde, al corregir errores, reconocer semanas faltantes, mejorar el salario promedio o planear correctamente el retiro, el resultado puede ser mucho mayor que el cálculo inicial. Ejemplo simple. Imagina a don Manuel. Don Manuel trabajó más de 30 años. Cuando llegó al IMSS, le dijeron que su pensión sería de 7,000 pesos mensuales. Él casi acepta. Pero antes de firmar, revisó sus semanas cotizadas. Vio que faltaban periodos de trabajo. También revisó su salario promedio de los últimos 5 años y descubrió que algunos datos no estaban completos. Después de corregir, su pensión no quedó en 7,000. Subió a 10,000. Luego, al revisar estrategia y edad de retiro, pudo mejorar más. Ese tipo de diferencia es lo que muchas personas no entienden. La pensión no siempre baja porque el gobierno quiera quitarte dinero. A veces baja porque tu expediente tiene datos incompletos. Y si tú no revisas, nadie lo hará por ti con el mismo cuidado.
Aquí es donde entra el famoso fallo histórico o criterio de revisión que muchas personas mencionan. El punto no es que exista una varita mágica para subir pensiones. El punto es que el pensionado tiene derecho a revisar si el cálculo se hizo correctamente, si sus semanas fueron reconocidas y si el salario promedio se tomó de forma adecuada. Esto significa algo muy fuerte. Dos personas con semanas similares y salario similar pueden recibir montos diferentes si se pensionan a distinta edad. Por eso no basta con decir, ya tengo 60, ya me voy. Hay que calcular, hay que comparar, hay que revisar. Porque pensionarte rápido puede darte dinero antes, sí, pero también puede reducir tu monto mensual de por vida. Y si vives 15, 20 o 25 años más, esa diferencia mensual puede convertirse en una cantidad enorme. Ahora pon mucha atención porque aquí está el corazón del video. Bajo Ley 73, tu pensión puede cambiar por 4 factores principales. El primer factor son tus semanas cotizadas. Las semanas son la base. Si tienes 500 semanas, puedes cumplir el mínimo. Pero tener más semanas puede ayudar a mejorar el cálculo. Muchas personas creen que con 500 semanas ya está todo resuelto. Pero una cosa es cumplir el mínimo. Otra cosa es obtener una pensión más alta. Si te faltan semanas en el sistema, debes revisar. Puede haber empleos antiguos no reconocidos. Puede haber errores de patrón. Puede haber periodos incompletos. Puede haber diferencias entre lo que tú recuerdas y lo que aparece oficialmente. Y aquí hay una recomendación muy importante. Antes de iniciar cualquier trámite de pensión, revisa tu reporte de semanas cotizadas. No lo dejes para el último día. No esperes a estar frente al trámite. No firmes si no entiendes. El segundo factor es el salario promedio de los últimos 5 años. Este es uno de los puntos más poderosos. Aquí es donde muchos se sorprenden. Porque dicen, yo trabajé toda mi vida. ¿Por qué solo importan los últimos años? La respuesta es, así funciona el cálculo de este régimen. Por eso, si en tus últimos años cotizaste con salario bajo, tu pensión puede salir baja. Y si tus últimos años tuvieron un salario mejor reconocido, el cálculo puede mejorar. Este punto es el que muchos asesores revisan cuando hablan de estrategia Ley 73. Pero cuidado otra vez, no hagas movimientos sin asesoría seria, porque pagar modalidad 40 sin calcular puede ser un error caro. Hay personas que aportan dinero esperando una pensión enorme, pero no revisan si realmente les conviene. El tercer factor es la edad al pensionarte. No es lo mismo pensionarte a los 60 que a los 65. A los 60 normalmente el porcentaje es menor, a los 61 sube, a los 62 sube más, a los 63 aumenta, a los 64 aumenta, y a los 65 puede llegar al 100% para vejez. Esto no significa que todos deban esperar. Hay personas que necesitan pensionarse ya, hay personas enfermas, hay personas sin trabajo, hay personas que necesitan ingreso inmediato. Pero si tú puedes esperar, calcular puede ayudarte. A veces esperar un año puede cambiar el monto. A veces no conviene esperar. Todo depende del caso. El cuarto factor son los errores en datos personales o laborales. Este punto parece pequeño, pero puede causar problemas enormes. Un nombre mal escrito, un CURP incorrecto, un NSS con inconsistencias, semanas no reconocidas, salarios mal registrados, patrones que no aparecen, fechas de baja incorrectas. Todo eso puede afectar. Y muchas personas solo lo descubren cuando ya están desesperadas por cobrar. Por eso la regla de oro es revisa antes, no después. Ahora hablemos de un tema que aparece en casi todos los videos de pensiones, la modalidad 40. Muchos la presentan como si fuera una puerta automática para recibir una pensión enorme. Pero la verdad es más seria. La modalidad 40 puede ser una herramienta muy poderosa para trabajadores de Ley 73, porque permite continuar cotizando voluntariamente después de dejar el régimen obligatorio y puede ayudar a mejorar el salario base de cotización. Pero no es para todos. Para poder entrar, normalmente se revisa si el trabajador pertenece a Ley 73, si fue dado de baja del régimen obligatorio, si no han pasado más de 5 años desde la baja y si tiene semanas recientes cotizadas. Y aquí viene lo importante. Si una persona entra sin calcular, puede gastar mucho dinero y no recuperar lo esperado. ¿Por qué? Porque el resultado depende de cuántas semanas ya tiene, cuánto tiempo va a aportar, con qué salario se va a registrar, qué edad tendrá al pensionarse, qué promedio salarial se generará y qué costo mensual tendrá. Hay personas que sí pueden aumentar mucho su pensión, pero también hay personas que llegan tarde o que no cumplen requisitos, o que aportan mal, o que se dejan engañar por promesas falsas. Por eso cuando escuches, te subo tu pensión 70% garantizado, cuidado. Nadie serio debe garantizarte un porcentaje sin revisar tu expediente. Lo correcto es decir, vamos a revisar si tu caso puede mejorar. Ese es el enfoque responsable. Porque una pensión Ley 73 bien calculada puede darte tranquilidad, pero una mala decisión también puede costarte dinero. Uno de los errores más comunes es aceptar la primera resolución sin entenderla. El trabajador llega cansado. Después de tantos años, solo quiere terminar el trámite. Le dan un papel. Ve un monto y piensa,
Bueno, esto me tocó, pero ese papel puede tener datos que debes revisar. Debes mirar cuántas semanas te están reconociendo, qué salario promedio están usando, qué régimen aparece, qué edad se considera, qué tipo de pensión se está otorgando, si hay beneficiarios, si el monto coincide con lo que esperabas y si hay diferencias con tu constancia de semanas. Esto significa que no debes ver la resolución como un simple papel. Es el documento que puede definir tu ingreso por el resto de tu vida. Y aquí te hago una pregunta. ¿Aceptarías vender una casa sin revisar el contrato? Seguramente no. Entonces, ¿por qué aceptar una pensión sin revisar el cálculo? Tu pensión puede valer mucho más que una casa a lo largo de los años. Si recibes 2,000 pesos menos cada mes, son 24,000 pesos al año. En 10 años, son 240,000 pesos. En 20 años, casi medio millón. Por eso, una diferencia mensual pequeña puede convertirse en una pérdida enorme. Ahora vamos con señales claras. No significan que tu pensión esté mal automáticamente, pero sí indican que debes revisar. Primera señal. Tus semanas reconocidas son menos de las que esperabas. Si tú trabajaste muchos años y el sistema muestra menos semanas, algo puede estar faltando. Segunda señal. Tu salario promedio aparece muy bajo. Si en tus últimos años tuviste mejor salario pero el cálculo aparece bajo, revisa. Tercera señal, no entiendes por qué te dieron ese monto. Si nadie te explicó el cálculo, no aceptes a ciegas. Cuarta señal, cotizaste bajo Ley 73, pero te están orientando como si fueras Ley 97. Mucho cuidado con confundir regímenes. Ley 73 y Ley 97 no son iguales. Quinta señal, te pensionaste muy rápido sin comparar edades. A veces pensionarse a los 60 es necesario. Pero si no comparaste con 61, 62, 63, 64, 65, quizá no viste todas las opciones. Sexta señal, alguien te prometió aumentos sin revisar documentos. Eso es peligroso. Un asesor serio primero revisa, después calcula, después explica, y solo entonces propone. Si tú estás viendo este video y dices, bueno, ¿qué hago ahora? Ahora aquí tienes una lista clara. Primero, revisa tu régimen. Confirma si estás en Ley 73 o Ley 97. Segundo, revisa tus semanas cotizadas. No te bases solo en la memoria. Tercero, revisa tu salario promedio, especialmente tus últimas semanas cotizadas. Cuarto, revisa tu edad de retiro. Compara escenarios. Quinto, revisa si puedes mejorar antes de pensionarte, pero no pagues nada sin cálculo. Sexto, revisa documentos personales, nombre, CURP, NSS, fechas y patrones. Séptimo, antes de firmar resolución, pide explicación. Octavo, si ya te pensionaste y crees que hubo error, busca orientación formal. Y noveno, no caigas en fraudes. Porque donde hay adultos mayores y dinero, también aparecen personas que prometen milagros. Te dicen, yo te consigo aumento. Yo tengo contacto. Yo te meto rápido. Págame y te subo la pensión. Cuidado. La pensión se defiende con documentos, no con promesas. Imagina a Doña Carmen. Doña Carmen trabajó desde joven. Durante años fue empleada en una fábrica. Después trabajó en una tienda. Luego, en una empresa de limpieza, nunca le explicó nadie cómo funcionaba su pensión. Cuando cumplió 60 años, una amiga le dijo, ya ve al IMSS, ya puedes pensionarte. Doña Carmen fue. Le dijeron que podía recibir una cantidad mensual, pero ella sintió que era muy baja. Primero pensó, bueno, tal vez eso me toca. Pero su hijo le pidió revisar. Buscaron su reporte de semanas. Encontraron que faltaban periodos. Revisaron sus salarios. Vieron que algunos años no estaban como ella recordaba. Después buscaron orientación. El resultado no fue inmediato, no fue mágico, no fue de un día para otro, pero al corregir, la pensión cambió. Y aquí está la lección. Doña Carmen no ganó porque alguien le regaló dinero. Ganó porque revisó, porque no firmó sin entender, porque preguntó, porque comparó, porque defendió años de trabajo. Y eso es lo que tú también debes hacer. No se trata de pelear por pelear, se trata de verificar, porque si todo está correcto, perfecto. Pero si algo está mal, debes saberlo antes de que sea demasiado tarde. Ahora necesito decir algo con claridad. Este video no promete que todos van a aumentar 70%. Sería irresponsable decir eso. Pero sí es real que muchas pensiones pueden mejorar cuando se revisan correctamente los elementos del cálculo. La esperanza está en saber que no todo está perdido. La realidad está en entender que cada caso se calcula diferente. Hay personas con pocas semanas, hay personas con muchas semanas, hay personas con salario bajo, hay personas con salario alto, hay personas que todavía pueden mejorar. Hay personas que ya están pensionadas. Hay personas que deben revisar si hubo error. Hay personas que ya no pueden hacer ciertos cambios. Por eso la palabra clave no es milagro. La palabra clave es revisión. Revisa antes de aceptar. Revisa antes de pagar. Revisa antes de confiar. Revisa antes de compartir documentos. Revisa antes de firmar. Si tú eres hijo, hija, nieto o familiar de un pensionado, este video también es para ti. Muchos adultos mayores no entienden trámites digitales. No saben descargar reportes. No saben comparar documentos. No saben qué preguntar en ventanilla.
Y a veces por pena no piden ayuda. Ahí entra la familia. Ayuda a revisar. No para decidir por ellos, sino para acompañarlos. Revisa su número de semanas. Ayuda a ordenar papeles. Revisa si hay errores en datos personales. Anota preguntas antes de ir al IMSS. Acompáñalo si puede ser necesario. Evita que entregue dinero a desconocidos. Una pensión justa no solo beneficia al pensionado, beneficia a toda la familia. Porque cuando un adulto mayor tiene estabilidad, tiene menos angustia, menos dependencia y más tranquilidad. Así que volvamos al título de este video. Fallo histórico. Así aumentó 70% la pensión de miles de mexicanos con Ley 73. La verdadera lección no es perseguir un número mágico. La verdadera lección es esta. Tu pensión puede depender de datos que quizá nunca revisaste. Semanas, salario promedio, edad, régimen, errores de historial, conservación de derechos, resolución final. Y si uno de esos elementos está mal, puedes estar recibiendo menos de lo que corresponde. Si estás bajo Ley 73, no ignores este tema. Si estás cerca de pensionarte, revisa antes. Si ya te pensionaste y algo no te cuadra, busca orientación. Y si tienes un familiar adulto mayor, compártele esta información, porque una pensión no es un regalo. Es el resultado de años de trabajo. Y nadie debería perder dinero solo por no entender un trámite. Déjame en los comentarios, ¿estás bajo Ley 73? ¿Ya revisaste tus semanas cotizadas? ¿Tu pensión salió más baja de lo que esperabas? Tu comentario puede ayudar a otros pensionados que están pasando por lo mismo. Y si quieres más videos claros sobre IMSS, ISSSTE, Ley 73, Pensión Bienestar y cambios para adultos mayores en México, suscríbete al canal y activa la campana. Porque aquí te explicamos lo que realmente puede afectar tu dinero, tu pensión y tu tranquilidad. Nos vemos en el próximo video.